Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy el instrumento que usa el Señor para traerte las meditaciones. Amén. Coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, vamos a meditar hoy Primera de Juan 3, del 8 al 9. Es impresionante todo lo que papá nos dice ahí. Vamos allá. Dice así la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, que podemos decir que es nacido de nuevo. El tema lo hemos puesto, no puede pecar. Mira, aquí el apóstol nos habla en el versículo 8 del practicar el pecado, ¿verdad? Practicar el pecado. Mira, el que nace realmente de Dios no vive una vida de pecar habitualmente. Esto lo hace el diablo desde el principio, desde el principio de su rebelión contra Dios. Aquí también el versículo 8 proclama lo que fue hecho en la cruz por nuestro Cristo. Como leemos en Colosenses 2, del 14 al 15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó, o sea, el Señor lo anuló. Entonces tú y yo ya no podemos vivir así. Vamos a pasar a meditar el versículo 9. Mira, aquí nos habla de que no persiste en practicar el pecado, o sea, el que ha nacido de nuevo. También se refiere a la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado, porque el pecado es repugnante en el corazón del verdadero cristiano. La expresión no puede pecar viene de griego, que es hamartano, ¿vale? Implica acción continua. Juan enfatiza que los que de veras han nacido de Dios no pueden hacer del pecado un hábito, no pueden, porque la vida de Dios no puede existir en los que viven en el pecado. Dios no puede estar contigo, no puede estar conmigo si practicamos el pecado. Te voy a leer primera de Juan 1, del 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Te voy a leer, sigo con los mocos aquí. Te invito a leer el mismo libro que estamos leyendo ahora, Primera de Juan. Lee el capítulo 2, del 3 al 11. Bien, te voy a leer el 15, ¿verdad? Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos. Perdón, que seguimos aquí con las alergias. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te invito a leer el versículo 24 hasta el 29. Yo te voy a leer el mismo libro de Primera de Juan 3. No, te invito también a leer el capítulo 3, versículo del 6 al 24. Yo te voy a leer el capítulo 4, versículo 7 para no hacer esto largo, ¿vale? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 20. Saltamos directamente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Una pregunta impresionante. Oh, yo soy cristiano, yo amo a Dios y tal, pero luego a los hermanos no los amamos. El Señor es fuerte ahí. Vamos a meditar aquí unos 4 puntos rapiditos, ¿vale? El primer punto, el nuevo nacimiento produce la vida espiritual que resulta en una relación siempre presente con Dios, ¿verdad? En esta carta, cada vez que Juan se refiere al nuevo nacimiento, emplea el tiempo perfecto del griego para resaltar la relación continua y sostenida que comenzó en el nuevo nacimiento. O sea, Juan nos quiere decir que la vida continúa, o sea, la vida continúa, la vida cristiana continúa, Dios está presente en nuestras vidas, ¿verdad? El nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, es una vida espiritual que resulta de una relación constante con el Señor. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Te voy a leer el 4:7 que te he leído antes, amados. Te lo he leído antes, no lo voy a repetir para no hacer el vídeo largo. Vamos a pasar al capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 18, vamos a saltar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es? Cristo. Mira, y el maligno no le puede tocar. El maligno no le toca. ¿Por qué? Porque Cristo nos guarda. Vamos a pasar, te voy a leer el libro de Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, tenemos que nacer de nuevo. Todos los días tiene que morir Fausta y resucitar Cristo. Todos los días nacer de nuevo, resucitar en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayer hicimos cosas malas y hoy tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante, pero en otra dirección. El segundo punto, recuerde, el primer punto nos dice que el que ha nacido de nuevo, el nacer de nuevo produce en nosotros una vida espiritual que resulta de una relación presente, siempre presente con Dios. No es que yo fui, no, siempre presente. El punto 2 nos quiere decir que es una imposibilidad espiritual, ¿verdad? Que alguien tenga la vida de Dios, o sea, nacido de Dios, siga en pecado. Es imposible que tú tengas la vida de Dios y sigas practicando el pecado, ¿verdad? A veces los creyentes pueden caer de las altas normas de Dios, pero no continúan en el pecado. Mira lo que nos dice aquí, primera de Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Fuerte, ¿verdad? Todo aquel que no practica la justicia, no haces justicia, no eres hijo de Dios. Da igual cuánto vas a la iglesia, da igual cuánto voy a la iglesia. Es imposible que tengamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas y practiquemos el pecado. Es imposible. Eso es lo que nos quiere decir la parte 2, ¿vale? Todo aquel que permanece en él no peca. Bien, vamos a pasar a la parte 3.
La parte 3, lo que guarda a los fieles del pecado es la simiente de Dios en ellos, o sea, la vida, el espíritu y la naturaleza de Dios viviendo en nosotros. Entonces, si esto vive en nosotros, el pecado, los demonios no pueden vivir en nosotros. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, mi querido amigo, vamos a ir terminando ya. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Te voy a leer Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales, nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ello llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya sabéis, los deseos carnales que habitan en nosotros. Vamos a pasar al punto 4. El punto 3, recuerdas lo que nos ha dicho, ¿verdad? El punto 3 nos dice que Él nos guarda, ¿verdad? Lo que nos guarda del pecado es la simiente de Dios que habita en nosotros. O sea, el espíritu, la vida y lo que Dios ha puesto en nosotros. Esto es lo que nos hace no vivir en pecado, porque es imposible, como te he dicho antes. Punto 4, para terminar, mediante la fe, la presencia de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la palabra escrita, todos los creyentes pueden vivir cada momento de su vida libre de ofensas y de pecado. Recuerda, la fe, la presencia de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la palabra escrita. Estas cosas tienen que estar siempre en nuestras vidas para que no caigamos en tentación y queremos ahí. Porque caer podemos caer, pero otra cosa es permanecer ahí, ¿verdad? Mira lo que nos escribió aquí, primera de Juan 5:4. A ver, te lo voy a leer, que ya te lo leí antes. Sí, ya te lo leí antes, a ver, lo tengo. Bueno, te invito a verlo porque ya te lo leí antes para no hacer el vídeo muy largo. Te voy a leer ahora primera de Tesalonicenses 2:10. Dice, vosotros sois testigos y Dios también. Escucha. Vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Te das cuenta? El Señor está esperando que tú y yo nos comportemos así. Vamos a comportarnos de una manera justa y irreprensible. ¿Vale? Para que podamos heredar la vida eterna, porque es la meta. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si vamos a perder nuestras almas? ¿De qué nos sirve ser ricos aquí o lo que sea? Si al final no vamos a perder nuestras almas, nos vamos a perder. Así que Dios te bendiga muchísimo. Recuerda, el que es hijo de Dios no puede practicar el pecado. Si practicas el pecado, por desgracia, eres hijo del diablo. No te quiero decir que no caigas en tentación, no estoy hablando de esto, porque todos podemos caer en tentación, pero otra cosa es vivir en esta caída, practicarlo. No, yo soy así, es que ya no sé qué hacer. No, busca salir, arrepiéntete, pide perdón por tus pecados y sal de este sitio. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. A ver si papá quiere, ¿verdad? Un abrazo grande, hasta luego.